Está complicado de viajar, ¿vieron los que se dedicaban nada más a viajar? Estaba complicado después de la pandemia. Bueno, ahí empezó a grabar. Vamos a comenzar entonces con este taller 3. Va, no a comenzar. A ver, les quería comentar algo para todos, ahora que los tenemos a todos unificados. Primero, el punto 18, en algunos grupos, o sea, el primero de este taller, en algunos grupos lo corrigieron en la presencialidad con la Dani, otros no llegaron, pero yo salvo en el grupo 1 y 2, en los otros, en el 3 y 4 y en el 5, eso quiere decir que están los videitos, está corregido ese punto. Así que me gustaría que, si no lo han visto, lo vean de ahí el video y si tienen alguna duda, nos avisan, ¿sí? Vamos a tratar de ir priorizando los puntos que sé que generan más conflicto para aprovechar la hora y media que tenemos ahora en la mañana y tratar de corregir lo que más podamos, ¿sí? Pero no vamos a llegar a todo. Entonces, quiero priorizar los puntos en donde más debate se genere y más dudas, y los otros los pueden ir revisando solitos, de lo que quedó grabado y de lo que hoy no llegamos a corregir de este, les vamos a pasar resuelto. Si hay alguna duda más, bueno, agregamos alguna clase en la tarde, va a tener que ser, porque ya en la mañana está como todo armadito para que lleguemos nada más a los globales ya la semana que viene. Bien, dicho eso y viendo este punto 18 del video, del grupo 3 y 4 o 5, que son los videos que subí ayer, vamos al punto 22, que este sí creo que les generó bastante conflicto, y tenían 3 diapositivas donde estaba el estímulo, la hormona y la respuesta, ¿sí? Tenían que hacer una asociación. Yo después cuando pegué los cartelitos en esta gráfica y la Dani terminó la presencialidad, me dice, pero me parece que faltan algunos carteles. Digo, no, pero si estaba armado con trampa y qué es eso, pero en realidad a mí me quedaron sin pegar un par de carteles y la Dani, bueno, les aclaró que los tenían que agregar, porque por ejemplo, en oxitocina no tenían eyección de la leche, en algunos no tenían, necesitaban en uno el aumento del ácido clorhídrico y creo que sea disminución nada más. Bueno, me faltaron pegar 3 cartelitos, el de la calcemia igual. Entonces, por eso les dijimos en el taller que tenían que completarlos. Por ahí, si alguna palabra faltaba, completaban la secuencia, pero por lo menos que hubiera una secuencia de 3. ¿Sí? Claro, sí. Igual Belu, creo que estuviste con la Belén, la Belu con la Dani les dijo que agregaran un par de cartelitos, me parece. Vos estuviste conmigo, no me acuerdo. Ah, no, es que ustedes resolvieron el primer día el de este. Bueno, creo que faltaba aumento del ácido clorhídrico, disminución de la calcemia y eyección de la leche, para que les cerrara todo. Pero habían algunos que tenían más de una respuesta correcta, ¿sí? Entonces, ya sea que lo ubicaran de una forma o no, yo acá se los puse para que fuera más fácil, digamos, en la misma línea, pero cuando yo estuve revisando y estuve pasando por los grupos, les dije, traten de armar la secuencia de 3 por separado, aunque les quedara una lista amplia, eh, para que uno entienda cuál es el estímulo de qué respuesta, ¿sí? Por más de que la hormona pudiera dar distintos tipos de respuestas, saber bien cuál era, ¿sí? Bien, vamos a leer la asociación y ustedes váyanse fijando en sus apuntes cuáles son de estas que incluyeron. Si alguna no la incluyeron, si quieren la agregan, y si tienen alguna duda de otra cosa, bueno, lo vamos debatiendo, obviamente de los índices que pusimos. Yo siempre les dije, arranquen por las hormonas porque es más fácil, veo la hormona y después busco un estímulo y la respuesta que causa, pero partir, digamos, de la columna del medio, pero podían hacerlo desde donde querían. Por ejemplo, acá tenemos la secreción de insulina. ¿Cuál es el estímulo de la secreción de insulina? El aumento de la glucemia. ¿Y qué hace? Disminuir la glucemia. Lo que pasa que no estaba dentro del listado la disminución de la glucemia. Sí estaba la glucogenogénesis. Entonces, si querían, podían poner disminución de la glucemia o glucogenogénesis. ¿Por qué generación de nuevo glucógeno? Porque en realidad parto a partir, obviamente, de esta glucosa que me sobra en sangre y la almaceno en el hígado. Después, ¿qué, Cami? En la diapositiva, lo que en el penúltimo renglón hay Para, una ya parte que llegué. dice que como que sube la presión. Ah, sí, está al revés. Sí, ahora le damos vuelta. Sí, bueno, ahí llegamos. Ahí llegamos a los que regulan la presión, que sí puede ser un montón.
Fíjense FSH y LH, que FSH y LH tienen una regulación con respecto a las hormonas sexuales que tienen que tener en cuenta las hormonas femeninas y las hormonas masculinas. También acá, como les dimos la pauta de podían agregar palabras externas, bueno, podían complementarlo, pero de los que estaban acá, la FSH secreta estrógenos, ¿sí? O sea, secreta estrógenos quiere decir estimula la secreción de estrógenos. ¿Por qué? ¿Qué hacía la FSH? Lo del folículo, bueno, Bueno, que estimula el folículo. ¿Y el folículo qué secreta? estrógenos. También podemos decir que hay un aumento de progesterona en la primer parte del ciclo. Creo que salía como en el cuadrito un leve aumento. Me parece que no, Fíjate porque que no hay está el como un cuerpo lúteo. achatamiento, fíjate que hay como un achatamiento terrible en respuesta obviamente a las hormonas, pero sí al principio, o sea, como que aumenta un poquitito, pero en realidad, fíjate que el pico, o sea, el aumento paulatino que va produciendo el LH y el FSH, que mucha viene justamente del aumento y de la retroalimentación positiva de los estrógenos, me va inhibiendo a la progesterona. Así que en toda esa primera etapa, por eso está tan chato. Entonces, la FSH, que actúa en esa primera instancia, actúa sobre el folículo sobre los estrógenos, y a la vez los estrógenos estimulan el aumento de FSH-LH, que no estaban como núcleo, como control, sino también hubiéramos podido poner ese eje de control, ¿sí? Salía dentro de las respuestas lobogénesis y la espermatogénesis. No podría poner yo en ovogénesis la secreción a partir de la LH, si bien, o sea, es verdad que la ovulación es a partir de la LH, pero la ovogénesis es la o sea, la formación de un nuevo ovocito, y eso no podríamos decir que es producto de la LH, ¿sí? Es producto en realidad del estrógeno, que va retroalimentando, o sea, va secretando el folículo estrógeno, y al haber estimulado la folícula estimulante a ese mismo ovocito en formación, sigue creciendo, aumentando estrógenos y hace un circuito positivo, ¿sí? En la formación, digamos, o lo que se complementa del proceso de ovogénesis, porque comenzó antes en la vía intrauterina, que obviamente eso no está regulado en el ciclo sexual, digamos, de la mujer, en el ciclo hormonal a partir de la pubertad. Pero la espermatogénesis, si tendríamos que elegir alguno de estos, bueno, obviamente era la testosterona la que estimulaba, pero si tendríamos que elegir uno de estos dos, por más de que eran las hormonas hipofisarias, acuérdense que la testosterona secretada por las células de Leydig eran liberadas por la LH, ¿sí? Entonces, eso, bueno, con respecto a las hormonas sexuales que estaban como más relacionadas. Ahora, vamos un poquito a todas las que regulan la presión, ¿sí? Que, bueno, creo que incluso hay algunas que también quedaron del otro lado, sí. Bueno, hay varias que tienen participación en la presión. Yo tengo que tener en cuenta que hay muchas que aumentan y otras que disminuyen la presión, y tener en claro cuál es el estímulo y cuál es la respuesta. Por ejemplo, dentro de las hormonas que me aumentan la presión, ¿cuáles son? Que me aumentan la presión sanguínea. La aldosterona, la Bueno, angiotensina 2. ¿por qué? ¿Por qué te aumenta, por ejemplo, cada una, que es importante? El FAN por el aparato renina-angiotensina. ¿Qué hace el FAN? Sí, El lo que FAN pasa disminuye la es que presión. lo que pasa que es la corrección de Takami, ojo con esto está al revés. Claro, disminuye la presión. Sí, es un error en el Powers, pero bueno, si me deja lo voy a corregir. Bueno, la aldosterona, ¿por qué mecanismo lo hace? Por la reabsorción de sodio. Exacto. Ahí está, bien. ¿Y qué pasa si reabsorbo el sodio? Y arrastra el agua y aumenta la volemia. Bien, perfecto. O sea que ese es el resultado. Bien, ¿qué más? Dijeron algunos la vasopresina. Bueno, la vasopresina, ¿qué hace? La vasopresina UADH. ¿Cuál sería el efecto? Disminuye la diuresis. Bien, entonces Muy bien. retengo agua.
Ahí no retengo sodio y para mostrar bien. ¿Qué más? Y además hace vasoconstricción. Perfecto. O sea que aumenta por una parte mecánica y por el otro lado aumenta la volemia, pero aumenta la presión también. Bien. No tiene que ver con el sodio, en realidad, ¿sí? Entonces, depende, por eso depende de cómo hacen la asociación. O sea, ¿qué hace cada uno? Por eso yo les digo, acá están todo en el listado, pero yo les dije, individualicen cada uno para que, digamos, no se les mezcle y puedan entender la asociación que hace cada uno de ellos. Si disminuye, por ejemplo, el sodio plasmático, como el sodio también arrastra el agua, es obvio que indirectamente cuando está bajando el sodio plasmático, está bajando la osmolaridad y en realidad falta también agua que lo acompañe. Entonces como que si falta sodio no hay quien me retenga fuertemente el agua. Por eso puede esto ser un estímulo para liberación de ADH. Pero la ADH no retiene sodio. ¿Sí? Entonces, ojo, por eso les digo, en el cuadrito de corrección hemos puesto la asociación como de todas las que pueden hacerlo, pero lo mejor, o yo cuando fui pasando por los grupos, y la Dani debe haber hecho lo mismo, de decir la asociación de uno y uno, ¿sí? O sea, busquen estímulo a tal liberación de hormonas y a una respuesta específica. Bien, entonces, teníamos asociación de aldosterona, angiotensina 2, ADH, ¿sí? No sé si había uno del otro lado. ¿Nos había quedado alguno más? No, este es el fan. No, bueno, eso con respecto a la presión. Después, fíjense al revés. ¿Sí? Como estímulo, digamos, disminución, aumento, perdón, de la presión. Ahí que se liberaba. ¿Qué dijeron ahí antes? el fan. Ahí sí Ahí se valía el fan. Bien. ¿Y qué más tengo para liberar? O sea, para bajar la presión. Se puede estimular el parasimpático también. Bueno, ¿por qué? ¿Qué va a hacer el parasimpático? Vasodilatación. ¿Vos decís? El simpático no era vasoconstricción y el otro al revés. Mm. Ah, no tenía efecto. Bien, esa era una de Sí. las excepciones que tenían que acordarse, sí, ojo. Siempre uno hace esa asociación, esto. Es verdad, chicos, que hay en muchos vasos donde hay vasodilatación por el parasimpático, pero el libro de Curtis les dice, no se conoce el efecto. Y la facultad se los pregunta como trampa, ¿sí? Entonces, sí tengo algo que me estimule la frecuencia cardíaca, que me estimule la contracción de los vasos, pero no tengo algo que me lo relaje a nivel generalizado. Porque después encima en otra parte, los apuntes vieron que dicen, bueno, depende si tengo receptores alfa o beta, hay algunas veces que se es vasodilatador o vasoconstrictor. Entonces, depende. Bueno, la verdad que no es tan así, que no hay efecto, pero para lo que ustedes tienen que saber, no podríamos relacionar el efecto, digamos, de la dilatación de los vasos con respecto al parasimpático. ¿Sí? Así que ojo. ¿Qué más entonces tengo de los mecanismos que conocen? ¿El óxido nítrico? Bueno, perfecto. ¿Lo tenían acá? No. O sea, no tenía, digamos, forma, pero bueno, el óxido nítrico me ayuda a relajar en el lugar. ¿Y qué más? No me acuerdo. Sí, más o menos, pues se va la verdad. Digamos que el aumento de la presión es como lo más, wow. ¿Quién es el que más regula todo esto? Pues esto es importante. De todas estas hormonas que estamos viendo, ¿cuál es el que más regula la presión en general? O sea, ¿cuál es el que más impacto tiene sobre la presión? ¿Cuál de todas estas hormonas que estamos viendo? O sea, la que más influye. ¿Para un aumento o para una baja de presión? No sé, La la que más ADH. influye en la presión. La ADH. La ADH es un importante regulador de la presión sanguínea porque modifica drásticamente la volemia. O sea, el punto clave final
lo da la ADH. Así que a veces la regulación de ADH en positivo y negativo, y ahí respondo a tu pregunta, Agus, por eso de aumento o disminución muchas veces depende de la concentración de ADH, ¿entendés? Entonces vos decís, bueno, Sí. pero ¿qué pasa si yo quiero aumentar la presión o qué pasa si quiero disminuirla? Tiene que ver con la permeabilidad o no de las acuaporinas de acuerdo a la concentración que yo tengo de ADH, y juego con eso. Es el principal controlador de la presión, entonces no se acuerden nada más que es en más o en menos. Si es verdad que se estimula drásticamente, obviamente, no sé, si hay una deshidratación, porque yo quiero aumentar la presión, pero si yo quiero bajarla, también se condiciona la secreción del ADH, porque el impacto de los presoceptores llega al bulbo, pero también llega al hipotálamo. Y es un importante regulador en el hipotálamo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vamos a los demás. Yo creo que esos eran los que más generaban conflicto, pero díganme de los otros, ¿cómo estuvieron? Las otras asociaciones. A ver si hay alguna duda, porque ahí les he dejado la pantalla para que las puedan ir viendo. Vamos a pasar a la otra también, en el cual tenían el otro grupete de hormonas, ¿sí? ¿En cuál tienen dudas? ¿En cuál les ha quedado dudas? Al final, recién dijiste que la FSH no estimula la ovogénesis o algo así, ¿o no? La FSH estimula la maduración del ovocito. Sí, pero habías hablado algo de la ovogénesis y justo no lo escuché bien. No, la ovogénesis comienza, o sea, la formación del ovocito, acordate que comienza desde la vía intrauterina. Y cuando va creciendo y es marcado, digamos, para desarrollarse en la primera mitad, yo lo podría poner, por eso les dije acá en la asociación, lo podría poner acá, pero no es el estrógeno el que lo condiciona. ¿Entendés? O sea, si yo tuviera puesto Sí. en el medio ovogénesis, hubiera estado bien porque la FSH estimula la ovogénesis. Pero en esta asociación hormona, lo que vos tenías que poner como en el medio era el estrógeno. No es el estrógeno el que estimula la ovogénesis, sí la FSH. ¿Se entiende? Eso Sí, fue sí. O sea que si hubiera estado al revés, hubieran podido poner como FSH o LH en el medio, en el cuadrito de hormonas, y ponerle otro estímulo. Por ejemplo, si esto lo das vuelta, también hasta podría ser real, porque el estrógeno es un circuito de retroalimentación positiva y aumenta más la FSH, y la FSH estimula la ovogénesis, y bueno, y así, bueno, no saldría la ovulación, pero en el pico de LH está la ovulación, por eso la LH está asociada solo con la testosterona. Porque la oxitocina, Belu, se genera una segregación, digamos, de oxitocina a través de la succión del bebé, mecánica. Ah, bueno, y eso, Belén, sí, obvio, quería por separado. Por eso les digo, en la asociación acá fue como para simplificarlo. El tema es así: succión de la leche, prolactina. ¿Y la prolactina qué produce? ¿Cuál es el efecto de la prolactina? La respuesta. Leche. Producción de leche. Producción, no leche, Mateo. Producción, o sea, ¿qué hace con la leche? Produce. Entonces, succión del bebé, prolactina, producción de leche. Succión del bebé, oxitocina, eyección de la leche. Y lo que no estaba acá, que también podían agregar como estímulo, es, bueno, pero ¿y qué estimula la contracción uterina? Porque, ojo, que igual la succión del bebé genera contracciones a nivel del útero, por eso las mujeres cuando estamos dando a mamar al principio sentimos como que otra vez, como si se estuviera contrayendo todo el útero, porque bueno, es la misma liberación de oxitocina, pero no es para eso, en realidad la contracción del útero más heavy y con retroalimentación positiva se produce cuando estamos pariendo. Entonces, el empuje o el acomodamiento en el guardamiento de la cabeza del bebé o la dilatación del cuello produce liberación de oxitocina, y la oxitocina, contracciones uterinas. Esas serían las tres asociaciones por separado. ¿Se entiende, Belu? Está como todo junto para poder compartirlo más rápido, pero sí, iría por separado, obviamente. Y lo que tenían que diferenciar ahí, y que era importante, es que la succión del bebé puede estimular a los dos, pero por ejemplo, en el caso de la leche, uno la produce y el otro eyecta. Son dos cosas distintas. Una cosa es hacer que la glándula produzca leche, y otra cosa es contraer el conducto galactóforo de la glándula para que salga la leche. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda más de este punto? En el anterior entonces dijo, en el antepenúltimo, que la presión subía, no bajaba. ¿De qué? ¿Subió o bajaba en base a qué, Luli? En la Lo del fan anterior, creo que dice.
Ajá, No, eso. ya lo corregí. Ah, Ya lo bien. corregí, ya lo corregí. Ah, bien, buenísimo. Dice, ahí donde dice en el aumento de potasio plasmático y como respuesta que se libera STH, no le encuentro la relación. STH, hormona de crecimiento, ¿verdad? Ay, ¿a dónde? No, es que se Ah, ha no, subido perdón, dice disminución de la glucemia. esto. Estaba leyendo mal. No, no se ha subido, no, es que yo no vi el puntito. Este va hasta acá. Esto, disminución de la glucemia sería con toda esta asociación. Claro, ahora sí. Bien. Sí, sí, no era como medio raro, ¿eh? Una pregunta, Gise. En la parte del quimo ácido, ¿podríamos poner como relación a la secretina o no? Bueno, hay varios estímulos, yo no me acuerdo, acá tenían nada más creo que el PIC dentro de los que estaban, ¿sí? Digamos como, pero sí, podrían agregar varias hormonas. ¿Cuáles serían? Aparte de la secretina. Pero no es en el estómago, es en el duodeno. Porque la Sí, sí. secretina neutraliza. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Qué más se podía liberar con la o sea, con la llegada, digamos, del quimo ácido, pero que va pasando hacia el intestino, hacia la parte del duodeno? ¿Qué más neutralizaba las secreciones ácidas, aparte de la secretina? La colecistoquinina, pero también lo dijo ahí la Cami. Sí, 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 la estoy leyendo y quería ver a ver si alguien más se acordaba. La secretina y la colecistoquinina son como las principales que podían llegar a neutralizar el pH ácido que venía del estómago hacia allá al intestino. En cambio, el PIC, como inhibe al estómago, se secreta cuando está concentrado en el estómago. Porque por eso el quimo ácido en el mismo estómago, cuando empieza a aumentar mucho, digamos, la concentración de protones y se vuelve muy ácido para el mismo estómago, se libera. Cuando el quimo sale y va pasando o va a salir desde el estómago, se secretan también un conjunto de otras hormonas que van a tratar de neutralizar el pH ácido, obviamente, que va a llegar al intestino. No tenemos barrera de protección ácida. Gracias. Bueno, no de nada. Dani, ¿volviste? Sí, hace rato volví. No, ya sé, si te estoy viendo así, pero estás como en silencio. Te pasa palabra, yo te paso a la siguiente diapo, ahora te toca. No, igual si estaba viendo la siguiente diapo es toda la parte de inmune, que Sí, dijimos sí. que es como más teórica, así Les que dije a los chicos cómo íbamos, lo que habíamos arreglado justo cuando se te cortó. Vamos a saltear entonces, como les digo, el punto de inmune, porque este punto de inmune era como muy teórico. Igual no se preocupen porque les pasamos de última las diapos, así lo corrigen y ustedes se ordenan un poquito y no se quedan así como, bueno, pero ¿y en esto qué era? Pero tenía un repaso de los anticuerpos, bueno, era como para repasar los receptores, cuándo se unía, qué se unía con el TCR, qué diferencia había entre el complejo mayor histocompatibilidad 1 y 2, ¿sí? Se los pasamos y como les dije, en las preguntas que son así más teóricas, si tienen después alguna duda, la vemos la semana que viene o agregamos una horita a la tarde. Dani, te dejo el mando. bien, vamos con el punto que sigue, que es sobre circulatorio. Nos decía que una persona presenta una sístole auricular de 0,0625 y teniendo en cuenta su frecuencia cardíaca, podríamos decir que. O sea que primero tenemos que saber esa frecuencia cardíaca cuánto es. Lo primero que tenemos que saber para saber si está aumentada, disminuida o qué. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar esa frecuencia cardíaca? A ver, ¿qué harían? Tengo la sístole auricular. ¿Qué tengo que hacer ahí? O sea, sabemos que si es una sístole auricular es el 12,5%, ¿no? Bueno, Entonces podemos sacar el 100%. Bueno, ¿y eso cuánto te da? O sea, vos te estás usando, ¿por qué el 12,5%? Porque el 12,5% es el porcentaje del tiempo que se usa en hacer la sístole auricular. Bueno, ¿y cuánto te daba el ciclo completo? 0,5 segundos. Perfecto. Y a partir de ahí, ¿qué haces? Y como que ahí, a partir de ahí empecé como a decir, y medio que dijimos, bueno, si 0,5 segundos supusimos que es un latido, Sí. entonces en un minuto, ¿cuánto va a haber? Y bueno, ahí nos dio 120 latidos por minuto.
Perfecto, o sea que la frecuencia cardíaca es 120 122 latidos por minuto. 120 latidos por minuto. Bueno, y en base a eso, ya sabemos cuánto es la frecuencia cardíaca, ¿qué tenemos que hacer? Nos decía, ¿cómo se encuentra la frecuencia cardíaca en esta persona? Elevada. elevada. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es lo normal? No sabemos qué está haciendo, pero pongamos que está en Lo reposo. normal es 75, 70 ¿no? latidos. Bueno, 70, 72 latidos por minuto para una persona joven, en reposo, etc. Perfecto. Y entonces, después nos preguntaban, una vez que la frecuencia cardíaca ya sabemos que está aumentada, la pregunta era cómo se encontrará su gasto cardíaco y cómo se encontrará su presión. ¿Qué dicen sobre eso? Elevado. Bueno, a ver, vamos por Porque tiene partes. que ser Vamos elevado. por el gasto cardíaco. ¿Por qué el gasto cardíaco estaría elevado? Porque está realizando más latidos por minuto. O sea que ha aumentado la frecuencia cardíaca. ¿Y qué tiene que ver? Eso, que son proporcionales. Depende, claro, el gasto cardíaco depende de la frecuencia. A ver, ustedes acuérdense que ¿cómo era la fórmula de gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Bien, perfecto. Entonces, si hay un aumento de frecuencia cardíaca, está bien lo que están diciendo, es directamente proporcional al gasto. Entonces lo encontraremos aumentado. A ver, no sabemos, porque no nos dice el problema, nos lo podrían haber dicho, pero no, cómo es el volumen sistólico. No nos los aclara el problema. Pero, ¿qué podemos suponer de ese volumen sistólico? ¿Que cómo va a estar? Aumentado también. También. Podemos suponer que podría estar aumentado. Exactamente. Y después nos preguntan por la presión arterial. ¿Cómo estará la presión arterial? También. Sí, también ¿Por qué? elevada. Porque ¿cómo se calculaba? Ahí ¿Cómo va. se calculaba la presión? Por el gasto cardíaco y la presión resistencia, algo así. Muy bien, el gasto cardíaco por la resistencia periférica. Entonces es como una relación de decir, bueno, si la frecuencia cardíaca aumentó y el gasto aumentó, si el gasto aumentó, la presión aumenta. Entonces es una relación donde al aumentar uno, aumentan los otros, ¿sí? Acá no nos daban valor, no nos pedía que calculáramos gasto, no nos pedíamos que, porque hay muchos que me dijeron, bueno, pero ¿y cómo hago si me falta el dato de la resistencia o me falta el dato del volumen sistólico? Es que no tenían que calcularlo, no les pedí un valor, lo que les pedía era que relacionaran, si uno aumentaba, cómo iban a estar los otros. ¿Se entiende? La pregunta que seguía nos preguntaba ¿por qué podría tener esos valores y que mencionáramos factores endocrinos y que mencionáramos factores nerviosos? ¿Qué pusieron? A Y la ver, ¿qué liberación factores endocrinos? de hormonas, Puede como la ser. Bueno, aldosterona, angiotensina 2, antidiurética, La adrenalina. Muy también bien, ¿qué la más? adrenalina. Se puede Otra. activar el sistema simpático. Bueno, eso sería nervioso, perfecto, muy bien. ¿Y qué más? Me dijeron adrenalina, aldosterona, antidiurética. ¿Qué otra más te aumenta la presión o la Y la frecuencia? angiotensina 2, Bueno, ¿qué más? Esa es la que estimula la liberación. ¿Qué más? Te falta otra, la que renina. también te puede aumentar la presión. La ADH. Ya la dijeron. Otra más. Estoy muy estresado. Entonces, El cortisol. exactamente, el cortisol. Es decir, todas estas, como dijimos antes, todas estas hormonas, por distintos mecanismos, van a aumentar la presión, van a aumentar la frecuencia cardíaca. Como dijeron recién, no es lo mismo el mecanismo que usa la antidiurética que el que usa la aldosterona, pero en conclusión van a producir el mismo efecto, ¿sí? El sistema nervioso simpático, ¿qué va a pasar? ¿Qué hace? Porque ya vimos cómo actuaban las hormonas, pero ¿y el Va a liberar simpático? La adrenalina estimulaba el marcapasos. Ajá. Bueno, perfecto, se activa el simpático, me estimula la liberación de adrenalina. ¿Y qué más? ¿Qué más hace el simpático? Además de eso que está muy bien. Aumenta la presión. ¿Pero cómo? Vasoconstricción. A ver, sí, ¿qué más? ¿No ejercía ningún efecto sobre el corazón? ¿O solo el Lo parasimpático del- lo ejercía?
No, estimulaba ay, para el que hacía las cosas espontáneas. Es como se va a Eso, taquicardia, ¿no? va más A rápido. ver, ¿qué dicen? Bueno, entonces, en realidad, como estábamos hablando antes, por distintos mecanismos, o me van a estimular, no sé, la aldosterona, la reabsorción de sodio, o me va a aumentar la frecuencia cardíaca, o me va a aumentar la retención de agua por distintos mecanismos, yo voy a aumentar la frecuencia cardíaca, voy a aumentar la presión arterial, voy a aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? Después nos preguntaban qué valor tendría la sístole ventricular y qué valor tendría la diástole. ¿Cómo hago Y para saberlo? tenemos el valor total y la diástole es del 50%. Bueno, ¿el valor total cuánto era del ciclo? 0,5, entonces Bien, o sea que la 0,5, diástole, ¿cuántos segundos van a ser? 0,25. Perfecto. ¿Y la sístole ventricular? Y lo mismo que hicimos con la otra, pero en vez del 12,5% ponemos 37,5. Perfecto, el 37,5%. ¿Y cuánto daba eso? 0,01875. Igual era como medio raro ahí. ¿Por qué? Porque si sumaba lo que me había dado entre la sístole auricular y la sístole ventricular, no me llegaba al 50%. ¿Cómo no te llegaba al 50? Es que no pusiste 0,018 vos, porque eso me dijiste. Sí, A mí me da pero 0,18. Claro, porque daba 0,18, no 0,018. Quizás está ahí el error, Mateo. sí. Quizás Sí. dividiste mal, por eso no te dio, porque daba 0,1875 y quizás vos has puesto 0,01875, entonces ahí no vas a llegar. Sí, puede ser. Sí, sí. No estaba mal la teoría, estaba mal la ejecución. Claro, exacto, tuvo mal la calculadora, básicamente, se equivocó. Claramente, me perjudicó la calculadora. Exactamente, pero igual cuando vayan a rendir no pueden usar calculadora, así que va a ser su cerebro el que lo va a tener que hacer. Vuelvan a No hay aprender a chance. dividir. Mirá, No sé dividir. yo les dije, aprendan, vuelvan a practicar, o sea, no sé, tomen una clase de matemática, pero vuelvan a practicar división con coma, multiplicación con coma, porque no saben multiplicar, no saben dividir, o sea, vuelvan a aprender, porque el otro día con el de las piletas y la saliva, no sabían dividir con coma. Entonces vuelvan a practicar, porque, o sea, es un bajón perder un punto de un ejercicio por eso, ¿está? No, ese lo tuve que super mega, no sé, sacar por deducción, porque la verdad que eso de la coma no. Pero me está jodiendo. No, Aprenden chistes. no, sí, me sale quizá, acá te deduzco y todas las presiones y Te todas estas cosas deduzco. de las hormonas, pero ahora, multiplicar con coma y dividir por 2, no. Estás pidiendo mucho. Dividir por 2. Me está Por jodiendo. 2 Cuarto cifras. grado es eso. Chicos, me están jodiendo. Igual, perdón, para la defensa de los que no se acuerdan cómo multiplicar aparte sumado al estrés del examen. Chicos, por lo menos usen la cabeza. Claro. Esto de la asociación de decir aumento la frecuencia cardíaca es más elevada, entender que el tiempo de cada uno de las sístoles es menor, bueno, uno toma valores de referencia. No sé si Cami como tipo estudiárselo en memoria, Memorizárselas. porque es medio gracioso, pero decir, a ver, si los 70 es lo normal, ¿qué pasa si llego más a 150, que es el doble? Y bueno, el otro es la mitad, entonces entre las opciones por ahí le pueden pegar ¿Vos de te esa crees que con manera. el estrés que tienen se van a poner a hacer ese razonamiento? Ah, si es el doble es la mitad, entonces divido. Entonces... Yo creo No, que es vos más si la primera probable dividir con coma. es más fácil. Aparte me encanta porque dice, llegamos hasta acá sin saber las tablas. Me encanta, es buenísimo eso. Pero pará, y los chicos estos tienen 20, imagínate la nueva generación que no solo Me no estás sabe las tablas, jodiendo. no saben leer. No te puedo creer, bueno, chicos, divino. La verdad, hermoso. O sea que Chicos, van yo creo a que mí me eso es más encanta porque, fácil a aprender a dividir con coma de vuelta. pero pará, van al supermercado y ¿qué hacen? Confían en lo que la gente les dice. Ah, no, que gracias a la Marte. Lo dividimos sin coma y le agregamos donde nos parezca. Está bien, bueno, pero Y buenísimo, y le re queda buena como al técnica. Mateo, en vez de quedarle 0,18, le queda 0,018.
Claro, y no te da la frecuencia, está bien, Encima chicos. después te da más Peor bronca chiste. porque te dio, pero te dio mal la coma. Claro, Entonces, las total te respuestas son lo importa. mismo, O sea, pero con variación en la coma. pero aparte porque encima si les llegan a poner 0,018 y 0,18 se pegan un tiro, ¿qué hacen? Se meten un balazo, si hay 3 parecidos. O sea, me están jodiendo. Si tienen algunos hermanitos chiquitos, díganle a su hermanito que les enseñe a dividir. Que los chicos saben mejor dividir que los grandes. Es así. Le piden, che, venite, ¿cómo era la división? No sé qué onda, ¿qué les pasa? O sea, hacen reacciones en química, cálculos en física y no saben dividir con coma. Yo no lo puedo creer, chicos. No, pasa que esos cálculos los hacemos con la calculadora. Sí, bueno, pero ¿y? Si no te dejan. Y bueno, no, Futuros médicos no no saben se las hace. tablas. O sea, tenés que calcular cuántos miligramos de una pastilla, de una droga, le tenés que dar al paciente y te mete un corchazo. Bueno, mire, usted tome más o menos 30 gramos. Cualquier cosa. No, le saco la calculadora. La voy Ah, a poder está usar. bien. Está bien. Bueno, está bien. Igual, chicos, hay cada médico que también que mejor ni hablar. Igual es importante, chicos, que aprendan a... Por eso en biología no los dejan usar la calculadora, porque no son números muy complicados, lo pueden sacar por Claro. lógica, pero hay cálculos básicos que uno, si me están diciendo, yo tengo un parámetro normal, que es el que me da Curtis, de lo que vale una frecuencia cardíaca, o de lo que vale un, no sé, el periodo de sístole, si me dan un número, tengo más o menos la idea de decir, a ver, está explotado el chabón porque tiene una taquicardia que se muere, o está en la ultratumba con o sea, algo, tengo que tener una idea de números en mi cabeza. Me da risa porque pone, si no congelamos esta unidad un día antes y no nos toman esto. Ah, listo, sí, esos son los bolichos del Rodrigo, ¿no? Me están jodiendo. Esos Sí. marquen a Rodri que congela unidades, le hace gualichos en el freezer. Prefiero que me tomen no sé esta qué unidad más. y no otras que son más complicadas. O sea, Claro. bueno, No, sí, sigamos hay porque que si no, no congelar vamos a terminar. embrionario. ¿Qué pasaría si la persona sale a correr, aumenta su gasto, su presión, su ciclo y ahí No, está lo que estábamos hablando? y el seguro médico, porque no puedes salir a correr así. Mirá, no sé, hay cada uno que sale a correr en cada condición. Pero bueno, ¿qué pasaría si sale a correr? Y le puede dar un infarto, no sé. O sea, ¿qué va a pasar con su frecuencia cardíaca? Va a seguir aumentando. Exacto, va a aumentar la presión, va a aumentar el gasto. Y le hago una pregunta. Si en vez de tener como tenía la frecuencia cardíaca que tenía, ¿qué pasa si, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, en vez de ser 120 latidos por minuto, es 150 latidos por minuto? ¿Qué pasaría con su ciclo? Bueno, y ahí está lo que les estaba diciendo la Gise. Si yo con 120 tenía un ciclo de 0,5, cuando sea 150 mi frecuencia cardíaca, ¿qué va a pasar con el ciclo? ¿Va a valer menos o más? Va a valer menos. ¿Por qué? Porque tienen que meter más en ese minuto, más. Porque voy a hacer muy bien, porque voy a hacer más cantidad de latidos en un minuto. Entonces el ciclo va a valer menos. Entonces si yo tengo una opción donde dice 0,5, voy a buscar algún número que sea menor, porque claramente al tener más frecuencia cardíaca su ciclo va a ser más corto. Perfecto, muy bien, muy bien. No sé, dice si querés seguir con el que sigue o... Bueno. Eso. Es el de la persona que Bueno, se siente sin vamos al fuerza. otro caso. Dice, una persona concurre a la guardia donde manifiesta haber estado un tiempo prolongado con vómitos y diarrea producto de una intoxicación. Reconoce sentirse cansado, mareado y asume sentirse sin fuerzas. ¿Qué le podría estar ocurriendo al paciente por lo que manifiesta estos síntomas? Yo puse que se le podría haber bajado la presión y podría estar deshidratado. Sí. Yo también. Bueno, perfecto. Sí, sobre todo, digamos, o sea, dice reconoce sentirse cansado y mareado, pero me dan dos antecedentes de pérdida de agua, ¿sí? O sea que nos tiraríamos más con la pérdida de agua para la deshidratación. ¿Y qué pasa aparte de la deshidratación? O sea, aparte de la pérdida de agua. ¿Disminución en la frecuencia cardíaca? Sí, Por eso el sí, fuego. obvio. Pero ¿qué pierde esta volumen. persona al vomitar y con diarrea, además Sales. del agua? Pierde sales, ¿sí? O sea, también pierde electrolitos importantes, que son los que regulan el buffer en la sangre, como bicarbonato. También pierdo los protones que justamente regulan el pH,
¿sí? Bueno, la segunda pregunta a mí se menciona qué mecanismos se activarán para compensarlo. ¿Qué activaríamos? Para El sistema renina-aldosterona. Y también el Perfecto. sistema nervioso simpático. O no se ¿El? activa cuando es, o sea, cuando, solo se activa para la huida, digamos. No, es que no te escuché, Marti, perdón, que se Ah, activaría que, el sistema nervioso simpático, para bueno, aumentar la frecuencia cardíaca. bien, o sea, puedo aumentar, sí, en realidad no es dentro de los mecanismos podría haber algunos endocrinos u otros nerviosos, pero podemos tener un importante de aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la permeabilidad al calcio, al marcapasos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué Antidiurética dijimos también. que? ¿Cómo? La antidiurética. Bien, la antidiurético, Ok. acuérdense que esa era como una de las más importantes, porque dijimos que era una de las fundamentales para regular la presión, ¿sí? Igual dice, Entonces, dentro de la deshidratación, lo más importante es recuperar el agua. En la recuperación de agua, lo más importante es lo que me retenga agua. En segundo factor, pueden haber otros factores que también aumenten, incluso como hacía la Marti, sí, hay aumento de la frecuencia, sí. Lo que pasa es que no voy a compensar a este organismo solo aumentándole la frecuencia, lo voy a compensar aumentándole el líquido que perdió. Entonces tengo que buscar hormonas principalmente que aumenten la retención de líquido. No sé, Agus, si vas a decir algo. sí, perdón. Es que digo que a nivel, si tiene diarrea a nivel digestivo, la antidiurética como que va a seguir con diarrea igual, ¿o no? Entonces va a seguir perdiendo agua. ¿Por qué? Y porque no, supuestamente quizás tenga un virus o algo ahí que está influyendo en que no se reabsorba bien. Sí, por eso, pero la antidiurética impide que vos liberes agua. O sea, si tiene diarrea, obviamente. Por otro lado, a nivel excretor se va a seguir perdiendo o seguramente tiene una infección y está activándose el sistema inmune, pero por otro lado, desde el sistema excretor yo estoy reteniendo agua. ¿Sí? O sea, O sea, retenés la que ya tenés adentro tengo que pero no solucionarlo. absorbes más agua. ¿Cómo? No, que digo, que retenés la que ya tenés en tu organismo, pero no absorbes más agua. Pero es que sí, chicos, si la persona tiene diarrea, la lesión está a nivel intestinal. Claro, son dos vías distintas. La ADH actúa en el riñón. Claro. Una cosa es lo que liberan por orina y otra cosa es si tienen una diarrea, que va a nivel intestinal, que es lo que está diciendo la Gise. No, por eso digo, el agua que vos ya tenés, digamos, en tu cuerpo, la vas a retener, pero pues, a nivel del intestino no vas a absorber más cantidades de agua. Claro, lo que pasa que vos pensás que una persona que tiene diarrea no pierde todo lo que consume diariamente y lo que se libera al intestino, porque nosotros hemos visto en digestivo que se liberan alrededor de 9 litros adentro del intestino. Entre lo que tiene el alimento, entre el jugo gástrico, el jugo pancreático, la bilis, bueno, bla, 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 son 9 litros. Incluso cuando tenés diarrea, parte de eso se absorbe, no es que se pierde la absorción absoluta. En momentos en los cuales en determinadas patologías se pierde todo de forma absoluta, como por ejemplo en el cólera, que hay una excesiva cantidad de pérdida de líquido y encima se destruye la célula, ya la persona para que sobreviva, más allá del tratamiento antibiótico que le toca hacer, lo tengo que enchufar a un hospital y mandarle suero, porque se muere deshidratado, no tengo forma de contener. Pero si no, generalmente en la diarrea se reabsorbe menos, pero acordate que también hay una gran cantidad de absorción de agua en otras vías. El estómago absorbe agua, aunque en pequeña cantidad, el intestino absorbe una gran cantidad de agua, el intestino delgado y el intestino grueso completa esto. Y cuando yo tengo diarrea, tengo lesionada la pared intestinal, pero no al 100%. Entonces sí, está bien lo que están diciendo, o sea, como que no retengo toda la suficiente cantidad de agua, pero tampoco es que pierdo todo. O sea, por ahí no absorbo parte de lo que ha llegado porque la mucosa no trabaja al 100%. ¿Se entiende? Sí, ahí escribió la Cami y dice. Ah, sí, Ahí, perdón, Cami, lo es que que tengo decís. el otro power y no vi el chat. ¿Qué puso? Que la persona va a estar en una alcalosis también. ¿Por qué? Y porque pierde ácido clorhídrico por el vómito. Sí, si no, lo puede compensar por riñón. Si hay mucha pérdida de ácido clorhídrico, si hay más vómito que diarrea, porque en la diarrea también, por eso se los puse a propósito para que vieran los electrolitos que se compensan, podés tener en realidad digamos, una pérdida también de bicarbonato y de otros iones a través de la diarrea.
¿sí? Y no solo del vómito. Entonces depende cuánto vómito, para que pierdas. Si es verdad que perdés mucha cantidad de ácido clorhídrico, pero ojo chicos, que el bicarbonato trata de compensar. Y es medio raro que tenga una hipoventilación por ese fenómeno. Depende cómo se compense, depende cuánto haya perdido, porque si vos estás deshidratado y falta agua, generalmente hay menos retorno venoso, o sea que hay menos volumen de eyección, pero por otro lado el cerebro dice, no, pará, este corazón está bombeando poco, entonces tenés por un lado el aumento de la frecuencia cardíaca, pero el volumen sistólico disminuye. Entonces, depende la disminución del volumen sistólico por el retorno venoso y el aumento de la frecuencia cardíaca que está impulsado por el sistema nervioso, va a ser el gasto cardíaco que tengas. Y ahí depende de eso, voy a decir, bueno, pará, ¿está aumentado o disminuido? O sea, es como que se van compensando en el tiempo todos a la vez. ¿Sí? Sí, pobre. Tenía todo junto. Aparte es lo peor. Los vómitos y la diarrea son lo peor para mí. Yo, gracias a Dios, tengo un intestino de hierro y un estómago también. No creo que no vomito desde que no me acuerdo de qué edad. Hace como un montón de años. Bueno, la siguiente, yo no les estoy compartiendo No. la pantalla a propósito para no pasarles la respuesta, pero bueno, si ustedes la tienen ahí, la siguiente pregunta dice, si usted tomara la presión arterial del paciente, ¿cómo se encontraría y por qué? Estaría baja la presión. Bueno, ¿por qué? Y porque perdió mucha agua. Entonces la volemia estaría baja, igual la presión estaría baja. Bueno, obviamente, si uno de los factores que influye en esa presión, depende de cómo se va perdiendo, ¿sí? Por eso les digo, si ya la presión se está perdiendo, porque tengo menos retorno venoso, entonces va bajando la presión, va bajando, hasta que los presoceptores me van a decir a nivel del cerebro, che, este está bajando tanto que está al borde de la muerte, entonces hace lo contrario, y empieza a aumentarla. Depende de lo que se lea en los presoceptores, pero bueno, sí, en una primera instancia, que es lo que me está preguntando ahí, ¿sí? No voy a tener otra que suponer, digamos, que la presión se encontraría disminuida, ¿sí? El fundamento es por la disminución de la volemia, que es el dato que tenemos. Entonces, en base a eso, ¿cómo voy a encontrar el gasto cardíaco? ¿Sí? Si yo tengo una disminución de la volemia. Si yo tengo una disminución de la volemia, reduce el retorno venoso y eso disminuye el gasto cardíaco. Es lo que yo les vuelvo a decir, el cuerpo trata de compensar, entonces en un primer momento, cuando hay diarrea, cuando hay vómitos, nosotros no tenemos siempre una disminución del gasto cardíaco si no es profuso. ¿Por qué? Porque a medida que vamos perdiendo volemia y va habiendo menos retorno venoso, ¿qué hace el bulbo? Lee esa disminución y dice, no, compensemos. Entonces aumento la frecuencia cardíaca. Si yo aumento la frecuencia cardíaca, pero disminuye, digamos, el retorno venoso, que disminuye el volumen de eyección, tratan de mantener constante ese gasto cardíaco. Yo tengo que tratar de garantizar mantenerlo constante. ¿Sí? Depende de cómo lo arrastren el tiempo, pero en base a esos datos y por la pérdida de agua tenían que responder la disminución, si no, no tengo otra forma de suponerlo. Bien, ¿querés ir con la otra, Dani? ¿Vale? Bien. La otra que sigue me dice, al analizar el hemograma de un hombre de 40 años, se observan los siguientes resultados. Glóbulos rojos, 5,2 millones por milímetro cúbico, leucocitos, 12.000 por milímetro cúbico, plaquetas, 200.000 por milímetro cúbico. Según el resultado observado, ¿la persona presenta anemia? No. No, para mí no. Les hago una consulta. ¿Solamente con los glóbulos rojos yo puedo saber si está anémico? ¿O necesito saber algún dato más? No, porque los demás no son representativos. Para mí sí hace falta saber algo más, por ejemplo, hierro en sangre y esas cosas. ¿Y qué, más que el hierro, qué parámetro a nosotros nos indicaba, más allá de los glóbulos rojos, la anemia de esa persona? Si estaba anémico o no. Generalmente, chicos, es más, si tienen algún análisis cerca y ustedes se fijan en el hemograma, sale glóbulos rojos, glóbulos blancos, y sale algo más, un parámetro más, que me determina si está anémico o no. El hematocrito. Entonces... Y bueno, pero lo que yo digo es que el hematocrito en su mayor parte son glóbulos rojos, entonces, ¿qué te interesa, Sí. digamos, los leucocitos si tenés 12.000, mientras que tenés, no sé, 5 millones de glóbulos rojos?
igual está bien, a ver, no está anémica, no está mal lo que están diciendo, pero igual el parámetro del hematocrito que indicaba. La viscosidad de la sangre. A ver, A la ¿qué cantidad dicen de los células sanguíneas que tenés. indica la cantidad de, ¿De células sanguíneas? a ver, De componentes sólidos, o sea, lo que no es el plasma, por así decirlo. y entonces, ¿qué me Las dicen ustedes? células, las Que solo con plaquetas. verle los glóbulos rojos yo ya sé. Y sí, no, y sí, ¿qué más vas a fijarte? ¿Qué más vas a fijarte? Me da risa el Mateo. Más allá de esto, les hago una consulta. ¿Solamente existe un tipo de anemia? No. Ah, no, si están bien los glóbulos rojos, tipo la forma y esas cosas, ¿o no? Digo, si tenés muchos glóbulos rojos, pero están todos deformes, no te sirven para nada. Bueno, Yo y me entonces, fijaría también eso. bueno, y entonces, ¿qué tendrían que fijarse? ¿De qué? A ver, el Y glóbulo el rojo, estado de los glóbulos rojos. más allá del hierro que dijo la Marti recién, que está muy bien, ¿de qué otra cosa más depende los glóbulos rojos? Para estar bien, diríamos. Del De hemoglobina. la B12 y el ácido fólico. Bueno, eso te da la madurez. Está bien lo que estás diciendo, Cele, eso te da la forma, la madurez. Pero también es necesario conocer el valor de qué otra cosa. Vitamina. Eritropoyetina. ¿Qué hacía la eritropoyetina? Estimula Formaba la glóbulos Participaba. rojos. Es la formación de la célula. Ay, no escuché lo que dijo. ¿Vos escuchaste, Gise? No escuché lo que dijeron. Sería como la formación de las células, la eritropoyetina, ¿o no? Tienen que saber, más allá de los glóbulos rojos, que está bien lo que están diciendo, ahí están altos, también puedo saber el hematocrito. Más allá de eso, también, que ahí lo han escrito, el valor de la hemoglobina. Y un poco lo que les estaba diciendo es que yo no necesito solamente el hierro para un glóbulo rojo. O sea, está bien, yo puedo tener buen hierro, diríamos, buena cantidad, y sin embargo estar anémico igual. Porque ¿de qué depende? Y es un poco lo que decía el Mateo. ¿De qué depende también la anemia? Solamente de que tenga muchos glóbulos rojos, no importa cómo estén. No, que estén todos funcionales. Entonces, ahí me tendría que fijar que tengan la forma adecuada, a ver, y ahí está relacionado con lo que ustedes decían. Depende también de la presencia de vitamina B12, de la presencia de ácido fólico, que intervienen en la forma e intervienen en la madurez, diríamos, de ese glóbulo rojo. ¿Sí? Entonces, en esta persona, el hematocrito, ¿cómo debería estar? Elevado. O sea, sea, debería estar normal. normal. Debería estar normal el hematocrito acá, porque justamente si yo miro los glóbulos rojos, están normales, está dentro de valores normales. ¿Y los glóbulos blancos? Están altos. ¿Por qué? Y podemos suponer por la presencia de algún patógeno. Podría tener una infección. ¿Cuánto es el valor normal más o menos de glóbulos Yo blancos? saqué que el valor normal sería como 1000 o 2000 ¿De qué? de leucocitos. ¿Cuánto era el valor normal, chicos, que tenía que yo tener de leucocitos en total? O 6.000 glóbulos a blancos. 9.000. De 6.000 a 9.000, hay algunos, depende de la bibliografía, algunos dicen hasta 10.000. Igual, entre esos valores, la persona tiene 12.000. ¿Se entiende? Entonces, podríamos sospechar que esta persona tiene una infección. No sabemos dónde, pero tiene una infección. Podría ser causa, estos glóbulos blancos elevados, de una infección. Si fuera una infección bacteriana o viral, ¿qué células estarían elevadas? Eosinófilos. Neutrófilos. Y los linfocitos. Tiraron todas las células de la sangre, le falta decir basófilo y completamos. Completamos. A ver, vamos por parte. El eosinófilo, ¿cuándo está generalmente elevado? Cuando hay una infección parásito. Parasitaria.
Bueno, El eosinófilo que no eran alérgicos, en reacciones alérgicas. el eosinófilo principalmente aumentan en las reacciones parasitarias. Pueden también estar aumentados en reacciones alérgicas, pero principalmente aumentan en reacciones parasitarias los eosinófilos. ¿Y los basófilos? En reacciones alérgicas. Bueno, me están preguntando cuando haya una infección bacteriana o cuando haya una infección viral. Los neutrófilos. Los neutrófilos. Los neutrófilos van a estar elevados, perfecto. ¿Y qué más? Y los linfocitos. Bien, los linfocitos. Acuérdense que en un principio, en lo que vendría a ser la parte aguda de la infección, ¿quiénes van a aumentar primero? Los neutrófilos son los primeros. Bueno, entonces, los neutrófilos encontraríamos elevados y los linfocitos también los encontraríamos elevados, ¿sí? No podemos saber dónde está la infección, pero sí podemos saber si están elevados que hay una infección. Igual, chicos, acuérdense, perdón, Dani, a una Sí, interrupción porque lo hicieron en secuencia. Acuérdense que en las infecciones virales no hay aumento de neutrófilos. Es lo que pasa generalmente cuando yo tengo una infección viral y hago un análisis en sangre, en realidad no tengo aumento de los leucocitos. Porque en realidad el virus, o sea, el neutrófilo es un macrófago que va, o sea, un fagocito, perdón, como los macrófagos, que se va a ir a comer a algo extraño. Y el virus no es un ser vivo para que yo lo reconozca. Entonces, como no es reconocido como una bacteria o cualquier otro, no va a ir a matar algo que no está vivo. Entonces, no hay en realidad aumento de los neutrófilos. Los neutrófilos aumentan cuando hay un ser vivo y chiquitito, un microorganismo, por ejemplo, la bacteria. Los parásitos, a veces si no se lo puede comer un neutrófilo o un macrófago, aumentan en realidad los eosinófilos, que ponen como bombas, o sea, son esos que ponen como las bombitas o alarmas para que otros lo vengan a atacar, pero en realidad no se lo pueden comer todo entero. Imagínense el sistema inmune atacando una tenia saginata. O sea, como que no se la van a comer si es enorme. Entonces le ponen como señalizadores nada más. Pero es importante saber que el linfocito sí puede aumentar, pero en base a dos cosas distintas. Porque el linfocito lo que sí aumenta, por ejemplo, es el citotóxico cuando hay una infección viral. ¿Sí? Pero no aumenta en tanta cantidad como una infección bacteriana, porque aumenta también el linfocito B de una forma como mucho más alarmante. Perdón, era eso, Dani. No, está bien, está bien. Y la última nos dice cómo se encuentran los valores de la plaqueta y si podría tener hemofilia. No, porque están elevados. O sea, más o menos. ¿Las plaquetas están mal o están bien? No. O sea, están bien. Están bien. Están dentro de los valores normales. Pero además, ¿qué tendría que yo analizar para saber si esa persona tiene hemofilia? Se tendría que fijar en el factor Los 8 factores de la coagulación. 7. ¿No era el 7? Se tendría que hacer un análisis de los factores de coagulación para analizar si esa persona tiene hemofilia o no. Acuérdense que la hemofilia no está relacionada, o sea, la persona no es hemofílica que le faltan plaquetas. Lo que falta son factores de coagulación. Entonces yo lo que tendría que analizar en esta persona es para saber, o sea, para detectar la presencia de una hemofilia, debería analizar los factores de coagulación de esa persona. ¿Se entiende? Pero dentro de todos sus valores de plaquetas están normales. ¿Sí? Gise, no sé si querés seguir con el punto que sigue. Sí, ahí voy, que se había trabado, entonces no podía compartirla. Ah, perdón, es que yo estoy con el Power, entonces no veo. La siguiente. Bueno, primero no, antes de pasar con la siguiente voy a... No, que la Cami acaba de hacer una pregunta es que estoy con el Power abierto y no... Sí, sí, a mí me no pasa veo lo el mismo chat. cuando está compartiendo. Mira, es verdad que el hematocrito es uno de los parámetros en los cuales vos te paras para hablar de que hay una anemia, ¿sí? O sea, el hematocrito bajo o el hematocrito es como uno de los condicionantes porque en realidad te está hablando indirectamente de cuántos glóbulos rojos hay, y esos glóbulos rojos hay si tienen una cantidad suficiente de hemoglobina. Primero, podés tener una cantidad de glóbulos rojos normales con una cantidad de hematocrito, digamos, o sea, la cantidad del componente de elementos formes normales, y aún así tener una anemia, por ejemplo, no sé, en el cual está lesionada, ya sea una talasemia, ya sea una anemia marciforme, bueno, lo que sea, donde el glóbulo rojo no tiene, digamos, la forma adecuada, entonces lo tenés que analizar por citología directamente,
o sea, para visualizarlo en el frotis, pero no por conteo nada más de esos glóbulos rojos. Por eso se tienen que informar si están bien o normales o no. Por otro lado, podés tener un montón de glóbulos rojos, pero que estén así como rosaditos y les falte hemoglobina. Entonces, te van a salir quizás cantidad de glóbulos rojos normales, pero la hemoglobina que se mide en gramos o miligramos por decilitro, te va a salir baja, porque no hay suficiente cantidad de hemoglobina, es como que salen muchos, digamos, inmaduros a la circulación. Y por otro lado, eso es lo que te condiciona también, y generalmente es cuando se administra algo que complemente el hierro en las dietas que son, o sea, en las anemias que son ferropénicas. Si falta hierro en la dieta, el glóbulo rojo no tiene problema para formarse bien o normal, pero no sale a circulación porque no tiene la materia prima para hacerlo. Entonces, en las anemias ferropénicas, generalmente hay disminución de la hemoglobina porque no tenés la materia prima para producirlo, que es el hierro. Entonces, si vos tenés bajo el hematocrito o tenés baja la cantidad de hemoglobina, lo primero que se piensa es en ausencia de hierro y se trata de suministrar. Pero si aún así la anemia no mejora, bueno, uno tiene que indagar a ver cuál sería la causa, porque no solo como vos pusiste ahí la anemia falciforme ferropénica, hay un montón de causas de anemia. Puede ser falta de vitamina B12, falta de vitamina de ácido fólico, que son los que generan, digamos, la formación normal de los glóbulos rojos. Y después pueden haber factores genéticos como una anemia, no sé, perniciosa, una anemia ferropénica, una anemia falciforme, una talasemia, bueno, un montón de formaciones de la cadena alfa o beta de la hemoglobina, y que en realidad lo vas a ver obviamente en el tipo de glóbulo rojo. Tienen forma de media luna, tienen, bueno, cuestiones así como raras, morfológicas. Entonces no es funcional. No sé si respondí tu pregunta. Bien, no. Pero me acabo de confundir. La anemia drepanocítica no es la misma que la falciforme. Bueno, a ver, ¿qué se acuerdan de la anemia drepanocítica y falciforme? Se te escucha como re... No entendí, profe, lo que dijo. Cuando la Agus por ahí prende el micrófono, como que colapsa todo. Sí, no sé por qué. ¿Se escucha? O sea, es como que Se si le estuviera pone- dentro de un huracán. Bueno, ¿qué era la anemia falciforme? ¿Qué era la anemia drepanocítica? La falciforme no era por una falta de una vitamina, o me estoy confundiendo. O sea, me suena que era cuando estaban mal formados, por la palabra, pero Para mí Cuando la falciforme hemoglobina era la que era un mutaba problema y genético. formaba eso, la hemoglobina formaba la hemoglobina S, creo que se llamaba, que era ¿No era como que la los que no glóbulos servía. tenían como formita de uñita? Bien. ¿Y la drepanocítica? No me acuerdo, pasa palabra. Es la misma, chicos. Es la misma. Ustedes se tienen que acordar, dentro de las que le dan la anemia falciforme, la anemia drepanocítica y la talasemia, como anemias, digamos, de la unidad genética en donde hay una deformidad de la cadena de la globina. No sé, Dani, si te acordás de alguna más que sea genética ahorita, porque hay un montón, pero a ustedes yo creo que les daban esas dos. O sea, No, me parece que salen solo esas dos nada más en el material. talasemia, claro, que hay deformidades o en la cadena alfa o en la cadena beta de la hemoglobina, y gracias a eso yo no puedo anexarlo de forma normal. Después, la anemia ferropénica es por falta de hierro, ¿sí? Y la anemia por falta de vitamina B12, Esa es la perniciosa o la megaloblástica, depende, pero nosotros la perniciosa. bueno, sí, creo que ustedes la tenían como anemia perniciosa en los apuntes, así que ese, digamos, sería el sinónimo, ¿sí? Entonces, una anemia perniciosa, una anemia ferropénica, generalmente se soluciona con alguna administración oral. O sea, le doy un complemento de vitamina, le doy un complemento, digamos, de hierro a esa persona. Ahora, si yo tengo una anemia en donde la causa es genética, como en la anemia falciforme o en la talasemia, y la hemoglobina no se forma bien, y bueno, listo, o sea, va a tener Agua. problemas de por vida. Va a tener Agua. que lidiar con esa anemia siempre. ¿Se entiende? Sí, espero que se escuche bien. No, no lo es como escucho que nada. literalmente dijo, espero que se escuche bien, pero era como que todo mal. Pero no.
Ay, bonita, Lau. Es que no sé qué le pasa al micrófono porque es como si lo estuvieras golpeando, una cosa así, cuando lo prende. Bueno, vamos a escribirlo si querés, Aus. Vamos a la otra. Dice, una persona siente dolor de cabeza, mareo y taquicardia. Al medirse su presión se observa un valor de 17,9. Bueno, está como que le faltan los ceros. Ahí, Pensé que se lo claro, había nosotros hecho. supusimos que le faltaban los ceros, porque si no estaba como Sí, medio si no muerto. está en la ultratumba. No, pero es Ajá. que yo pensé que se lo Está había muriendo agregado. lentamente. No, sí, por favor, no. Estaba convencida que lo había arreglado. Ahí está, le vamos bien. No, sí, si no está, o sea, no existe esa presión, si no está muerto. Bueno, ¿cómo se encuentra la presión arterial entonces? 170/90, ¿eh? ¿Cómo se Elevada. Está alta. Bueno, y se encuentra obviamente elevada ¿desde qué parámetro? ¿Cuál era el parámetro normal? Era 160, 120/80. 80. Bien, 120/80 en la máxima y la mínima. Y bueno, y si yo tengo por ejemplo, esta presión, ¿qué voy a liberar o qué procesos voy a estimular para poder regularla? El fan, supongo. Supongo. Sí, que hacía el PAM. Aumentar la natriuresis y la diuresis. Bien, o sea, libera rápidamente la mayor cantidad de agua que puede y lo hace impulsándose por el sodio, ya que el sodio tiene una gran capacidad de arrastre del agua porque es altamente higroscópico. Entonces, bueno, arrastro todo el agua que puedo a partir del sodio para bajar la volemia y genero una vasodilatación local, que es lo que hace el óxido nítrico, ya que si yo no hago esa liberación de óxido nítrico, puede colapsar la misma presión al mismo corazón y darme un infarto de miocardio, pues yo tengo una presión de 170, imagínense que eso sale del mismo corazón y con las primeras arterias que impacta son con las coronarias. No, Marti, al revés. Natriuresis es sodio en orina. Entonces, natriuresis significa elimino más sodio, por eso elimino más agua, no voy a retenerlo el sodio, lo contrario. Y bueno, y este óxido nítrico, como les estaba diciendo, me da una vasodilatación local. Dice, el óxido nítrico, ¿esa es la única función que tiene? Porque como que no termino de entender bien qué función No, cumple. no es la única función, porque también es un neurotransmisor, además de ser una hormona local, pero como es un gas, en realidad sí vasodilata, o sea, su función es vasodilatar. Lo que pasa es que se liberan muchísimas zonas del cuerpo, pero ustedes se tienen que acordar de dos funciones del óxido nítrico que están relacionadas con esto. Es como que se libera como un gas que relaja a los vasos, ¿sí? Sanguíneos. Entonces, en el corazón, esa vasodilatación local hace que el impacto o la presión que está saliendo del corazón, vos imagínate que si lo vasodilatás, comprimís menos el sistema coronario y disminuís el riesgo de un infarto. Porque, a ver, si vos subiste la presión es que algo funcionaba mal, quizás necesitabas más presión en otro lado del cuerpo, lo que fuera, pero lo primero que impacta son las arterias coronarias y una presión muy elevada te da un infarto. Entonces, por eso se libera óxido nítrico. Pero ustedes también lo tienen como mediador dentro de los listados de neurotransmisores, porque el óxido nítrico también haciendo vasodilatación en algunas zonas del cerebro aumenta determinadas funciones, porque al vasodilatar es como que le llega más sangre o retengo en ese lugar, al vasodilatar, mayor cantidad de oxígeno y de glucosa disponible. Entonces, es, por ejemplo, bastante importante en las zonas de memoria y de aprendizaje, en donde al llegar mayor cantidad de nutrientes, mayor cantidad de oxígeno, funcionan, digamos, o tienen una alta tasa de sinapsis las neuronas, y gracias a eso cumple esa función. Les digo, hay un montón de otras funciones más y se liberan en muchas partes del cuerpo, pero ustedes lo tienen en esas dos partes de la bibliografía. Ah, bueno, gracias. No, de nada. Bueno, la otra me decía, el paciente por recomendación de un amigo decide consumir diuréticos en exceso, pero comienza a sentirse cansado y mareado. ¿Qué le ocurrió? ¿Cómo se encontrará su presión ahora? Y se terminó deshidratando. Claro, o sea, liberó tanto que ya se fue para el otro lado, ¿sí? O sea, si yo libero mucha cantidad de agua, obviamente, sí, está bien, le recomendaron tomar un diurético, sí, el diurético liberó, pero si yo me excedí en la dosis,
empiezo a liberar tanto, más allá de los mecanismos de compensación, que ahora el organismo se deshidrata, disminuye la volemia y produce una disminución muy drástica de la presión, que es lo que causa esto, que se sienta mareado o cansado, porque ha bajado el suministro de oxígeno a los tejidos. Calla, ay, mi gata me está volviendo loca. La última, mencione qué mecanismos se activarán, indicando en el caso de las hormonas sobre qué estructuras de la nefrona ejercen efectos. ¿Qué pusieron ahí? Sí, la mayoría va a ser en la porción final del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. Bueno, ¿y qué va a haber ahí? La ADH haría efecto ahí. En la última parte, digamos. Bien, ¿y qué va a hacer? Retener agua. Después de esa drástica, digamos, deshidratación, lo que yo voy a hacer es tratar de retener agua. Pero ojo, que no solo voy a tener a través del ADH que retienen túbulo contorneado distal y colector, sino que además de eso, recuerden que había un potente compensador de la presión sanguínea cuando había una pérdida de la volemia, que era la renina, ¿sí? Activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Yo eso lo puse, pero no sabía en qué parte de la nefrona actuaba, digamos. En el aparato yuxtaglomerular. ¿Dónde está el aparato yuxtaglomerular? Está formado por 3 componentes, por células que están en la mácula densa, por células que están en el túbulo contorneado distal también, yo no se los aclaré ahí porque les puse aparato yuxtaglomerular, y las células que son secretoras, que se llaman células yuxtaglomerulares, fueron las primeras que se describieron en la arteriola. O sea que tienen que, digamos, como lugar, serían esos 3 lugares, porque en realidad es el punto de confluencia, se lo llama aparato yuxtaglomerular, pero ese es el lugar en donde está. ¿Se acuerdan el dibujito donde sale cómo se mezcla, donde está el glomérulo y cómo pasa el túbulo contorneado distal? Que cuando yo tengo a la neurona planchadita para estudiar la parte por separado no lo veo bien. Pero ahí se alcanza a visualizar bien en esa gráfica, en donde está como toda armada como un ovillito a la nefrona. ¿Se ubican lo que les digo? Sí, sí. Bien. Dani, ¿querés que corrijamos el último de circulatorio rapidito? Sí, dale. Dice, Juan trabaja como jardinero mientras estaba cortando un árbol con una motosierra, se provoca una lesión en el brazo muy profunda que le produce una hemorragia abundante. ¿Qué sistema se activará en forma inmediata y qué efectos provoca? El sistema renina-angiotensina-aldosterona también. Perfecto, ¿qué más? Y después van a venir las plaquetas, pero no van a poder cerrar nada. El sistema Está bien lo que simpático estás también. diciendo. A ver, están bien. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿por qué se activa? Por la hemorragia, porque siente la baja presión. Perfecto. Está bien lo que estás diciendo. ¿Se va a activar qué cosa? Que vos me decís que vienen las plaquetas. Los factores de coagulación. Se activa el proceso de la coagulación para tratar de cerrar la herida. Perfecto. ¿Qué más? El sistema nervioso simpático y va a generar la vasoconstricción. Perfecto. ¿Y qué va a estimular, además, la liberación de qué cosa? Creo que de plaquetas, porque ahí no sería el... ¿Cómo se llama? Cuando se activa el simpático. ¿Eso? Cuando se activa el simpático, ¿qué me estimula la liberación de qué? ¿De la adrenalina? Bien, perfecto, de la adrenalina. ¿Y qué más? ¿Qué más va a pasar? Otra más. Va a disminuir la frecuencia porque cada vez tiene menos sangre. Pero ¿no? me refiero a nivel hormonal, falta algo más. Es verdad, se va a activar la cascada de coagulación, se va a activar el sistema renina-angiotensina, se va a liberar adrenalina por el simpático, está todo bien eso. ¿Qué más? La ADH. Dani, ¿no se te veía también el sistema inmune? A ver, Cele. Perfecto. Por la lesión ¿Por del qué? brazo. Porque rompí qué cosa. Las barreras. Claro, Rompí la primera barrera, muy bien, rompí la primera barrera anatómica que es la piel, entonces va a haber una activación del sistema inmunológico también, perfecto, muy bien, perfecto. Después nos dice,
¿cómo será el proceso de la coagulación? Y Este caso. primero tenés el tapón plaquetario temporal, que se juntan las plaquetas con el colágeno, se hace un tapón plaquetario, y después el tapón rojo, definitivo, con la vía intrínseca y extrínseca, con toda la Perfecto. cascada. Muy bien, perfecto. Y lo primero antes de eso, como ustedes dijeron, es la vasoconstricción. Perfecto, muy bien, bien. Después nos dice, ¿cómo está la volemia de este paciente y su presión arterial? Bajas las dos. Claro, exactamente. Está disminuida la volemia, producto de la hemorragia, y por lo tanto la presión arterial también. Después nos dice, si la persona pesa 80 kilos, ¿qué volumen de sangre total debería tener antes del accidente? Antes del accidente, porque una vez que empieza a perder sangre, no lo podemos calcular. Pero antes del accidente, 6,4 litros. bueno, a ver, en realidad, ¿cómo hiciste para sacarlo? Sí, porque si una persona de 75 kilogramos aproximadamente tiene 6 litros, entonces una 80. Claro, acuérdense que la sangre es el 8% aprox del peso corporal. Entonces, en una persona de 80 kilos es más o menos 6,4 kilos. Ahí lo que nosotros les estábamos poniendo, que es lo que les está poniendo la Gise, que en realidad, si nosotros quisiéramos ser como más puntillosos, como más detallistas, no es lo mismo la sangre, la densidad de la sangre que cualquier otra cosa. Entonces, si quisiéramos ser más exactos, fíjense que la densidad de la sangre es 1,06 kilogramos por litro o kilogramos por decímetro cúbico. Entonces yo podría ser más exacto y decir, bueno, si 1,06 kilogramos de sangre hay en un litro, en 6,4 kilogramos de sangre, ¿cuántos litros son? Y ahí fíjense que si bien no cambia tantísimo, hay una variación entre el valor que yo calculo aprox, por eso yo le dije 8% aprox, porque fíjense que si yo lo calculo por ese lado me da 6,4, pero si yo calculo con la verdadera densidad de la sangre, me da 6,03. Entonces, en ese caso es porque, a ver, uno está hablando de que tenemos en cuenta la densidad de la sangre, entonces el otro es como un valor relativo, es el 8%, tampoco es tanta la diferencia, ¿sí? Pero fíjense que ahí hemos tenido en cuenta la densidad de la sangre y cuando lo calculamos con el 8%, o como dijiste vos, Mateo, diciendo, bueno, si 75 kilos tiene una persona y tiene 6 litros, con esas relaciones no es exacto, exacto. ¿Está? Es un valor relativo. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a llegar hasta acá, así no nos pasamos tanto en hora. Vamos a poner el cartel de fin y les cuento qué vamos a hacer. Les voy a compartir ahora el Power para que ustedes puedan evaluar los puntos que quedan. Yo creo que esto de circulatorio eran los casos que más les costaban. En el caso de digestivo, en realidad, hacer un arrastre era como para que repasaran un montón de las enzimas o las hormonas que se iba liberando en todo el recorrido, digamos, de ese alimento. También era como otro caso clínico, pero era para hacer un pasaje en hormonas y enzimas de digestivo. Que también me hubiera gustado corregirlo, pero bueno, qué sé yo, tenemos problema con el tiempo. Yo fui muy ambiciosa este año, Dani, ¿o no? Puse como muchos puntos como si los chicos rindieran en febrero, pero bueno. Claro. Después, en realidad, después eso no pasó. Pero bueno. Igual recuerden que nos pueden preguntar si tienen alguna duda al privado, nos pueden preguntar si queda alguna duda del taller, nos preguntan. Igual el punto de digestivo había un punto parecido en el examen. Sí. Entonces también lo pueden analizar desde ahí, de una pareja que iba a comer y comía tal cosa y tomaba tal cosa y cómo iba haciendo el proceso digestivo. Es muy parecido a ese punto que tuvieron en el examen de digestivo, el del taller. Yo creo que lo importante es que ustedes hagan... ¿Qué, Mateo? Perdón. Sí, Camilo, vamos a mandar el taller con las respuestas, con respuestas correctas, eso es lo que está diciendo la Gise, sí. Sí, por eso, les voy a mandar ahora este taller 3 resuelto. Como les digo, nosotros ayer llegamos a corregir el 18 en algunos grupos, en otros no, pero está grabado en el videito, entonces les pido, sobre todo con el grupo 1, que también los que estuvieron virtual conmigo, nos demoramos un poquito más, o sea, el 1 no, el 2, perdón, y los que había del 1, y también faltó el último, que había que corregir entre del taller 1, bueno, entre los videos, como les digo, que están grabados desde ayer, hasta el punto 18 del taller, de este taller, estaba, o sea, hasta la unidad 18.
Les mandamos ahora el Power, que tiene todas las otras respuestas, revisen por favor, y cualquier duda que tengan, nos mandan a cualquiera de las dos. Entonces, si yo voy viendo que hay algo que realmente no se entiende en el Power y va haciendo ruido entre todos, bueno, agregamos una horita de consulta a la tarde. Si no, les vamos respondiendo dudas puntuales, pero digo, por ahí, si hay algo que es más generalizado, agregamos algún día a la tarde una consulta y lo terminamos de resolver. ¿Sí? Y acuérdense que la semana que viene, de globales. perdón, dice, acuérdense que la semana que viene ya empezamos con globales. Así que traten de, algunos rinden los globales virtuales y otros los rinden presencial. Traten los que rinden virtual de ser honestos consigo mismos y no sacar los apuntes. Piensen que ya estamos ahí de rendir. Entonces, traten de ponerse a prueba y fijarse cuánto pueden hacer sin los apuntes, porque presencial no lo pueden sacar. Iba a hacer una aclaración de esto, Dani, que es importante porque quizás les generaba dudas. Los globales se rinden todos o presenciales o por PDF, no va a estar en la plataforma. Exactamente. Y así que tengan en cuenta eso y manéjenlo de todos los días cuando les toca estar con una o con otra. Porque, por ejemplo, si a ustedes les corresponde un día rendir, no sé, el global tanto y no pudieron ir a la presencialidad, se tienen que fijar con cuál de las dos estaba y enviar un mensajito en el momento que van a rendir. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, soy del grupo 1 y me tocaba justo ir a rendir presencial hoy y no sé, tuve un problema o lo que fuera y a último momento no puedo. En el horario de examen, y si se quedaron dormidos y empiezan media hora más tarde, perdieron media hora del examen. Claro. En la facultad, mandan un mensajito a la profe que está asignada, a la Dani o a mí, dependiendo del cronograma que les pasé la semana pasada, y les mandamos el PDF y les decimos, a tal hora entregás. Claro. Y si Exactamente. a tal hora... Y si a tal hora no entregaste, te fuiste. Claro, no lo vayan a buscar al Moodle porque no van a estar subidos ahí. No van a estar cargados. Así que, o por PDF o en forma presencial si les toca presencial. Exacto. Igual como el Global 1 y 2, que muchos los tienen así. Creo que el 2 todos están virtuales, Dani. El 2 están todos virtuales porque es el viernes. El viernes, claro. O sea, el 1, a algunos les toca virtual, a otros presencial, el viernes les toca en la mañana todos virtual, porque en la tarde creo que es presencial. Bueno, esa semana tuvimos que hacer un lío porque todavía tienen con física y con química. Pero el día que les toque virtual también, con el profe asignado, vamos a enviarles al grupito, porque son todos. Claro. En cambio los otros globales, desde el 3 en adelante, todos están asignados para ir a rendir a la presencialidad y van alternándose. Entonces, si ustedes no fueron a rendir un global, ustedes tienen que enviar en el mismo horario un mensaje al profe y decir, che, voy a rendir de forma virtual, pero voy a rendir hoy el global y en el horario que me corresponde. No a las 5 de la tarde, al otro día, porque, miren chicos, está muy armadito el cronograma de globales y muy apretado para que lleguemos a todo. Me van a preguntar o le van a preguntar a la doctora, ¿hay recuperación de globales? No. Bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero leer las preguntas? No se preocupen, el PDF se los compartimos, no hay problema. ¿Vamos a tener chance de que nos corrijan la grilla fuera horario? No. ¿Qué hago si no pude rendir? Tengo el PDF, pero quiero corregir. Ven el video. ¿Qué pasa si me perdí un global, pero ya el otro día tengo el otro? Ignórenlo, por eso son 9. O sea, la idea es que uno dice, los 9 están armados con un formato bastante similar. Si yo ya no pude rendir uno, o me perdí la corrección y otro, enganchense lo más rápido posible en el ritmo en el que vamos. Claro. Esa es la idea. Claro. O sea, no es más importante el global 6 que el 1, o el 2 que el 9, no. Piensen que además cuanto más rindan, es mejor para ustedes. Total. La única diferencia que les quería aclarar es la cantidad de preguntas. Los globales impares que van a rendir tienen 30 preguntas y los pares tienen 40. Asignados con el tiempo que corresponde, obviamente. Exactamente. Entonces fíjense porque también el tiempo que van a tener es distinto. Para los de 40 van a tener 2 horas. Así que fíjense de tratar de rendir la mayor cantidad de globales que puedan. No esperen a los últimos 3 para rendirlo. No importa la nota. Cuanto más rindan, mejor. Así que, bueno, el día martes, que es cuando nos volvemos a encontrar, porque el lunes es feriado, ya ahí tienen un global. ¿Está? No, espero que no. Hay un solo horario por día para rendir el global. ¿Cómo hay un solo? Porque está hablando de los de la U Massa, de la U Mendoza.
Sí, pero ¿por qué dice? Porque en la mañana tendríamos, rendiríamos. A las 4 de la tarde. Ah, rendimos a la tarde. Bueno, no dije nada. Listo, gracias. Sí, igual que ayer. Exactamente igual. Bueno. Sí, siempre fueron a la tarde, por eso los chicos de la tarde que estaban para la Universidad de Mendoza se han pasado a la mañana desde que querían también la U de Mendoza. Así que por eso. Igual de todas maneras, chicos, los que están en la Universidad de Mendoza, calculo que también van a estar repasando física y química y quizás la última semana también se la perdían. Así que por eso, si no llegan a rendir los últimos 2 globales, tranqui. Por eso les digo, son todos igual de importantes. Entonces, rinden hasta el 7 y los últimos 2 no los rinden porque están repasando también física y química. Tranqui, que por eso les hemos armado más globales de los que han rendido siempre. O sea, son un montón. Sí, Belu, ustedes la semana que viene están virtuales. Entonces ustedes, yo el día que les toque, por ejemplo el martes, que van a estar conmigo, porque la GIS está presencial, yo voy a mandar el examen en PDF, como todos deberían rendirlo por PDF, el grupo 3, porque el grupo 4 debería estar presencial. Ustedes van a recibir en su grupo el examen en PDF, porque a ustedes les toca virtual la semana que viene. Sí, es la última semana, acuérdense, porque ya a partir de la otra cambian los horarios. Bueno, y ahí vamos a ver por qué hemos puesto 2 días de corrección de ese global, que tiene 30 preguntas. Sí, entonces, bueno, por ahí si nos sobra un ratito, quizás queda algún punto del taller y también lo podemos meter ahí. Acuérdense sí, que... Cami, los exámenes virtuales se rinden con grilla igual. O sea, con PDF, no va a estar cargado en el Moodle. Va a ser con PDF y vas a tener que marcar la grilla. Sí. Totalmente. Así que van a tener que tener paciencia para tener la nota. Viste que están acostumbrados a que sea instantáneo. Claro, no pidan instantaneidad porque no va a ser posible. Sí, no, va a estar complicado. Cuando estén en la presencialidad, ya sea que estén con la Dani o conmigo, van a haber como 3 grupos a la par, así que, y 2 globales por día. Así que van a tener que ser bastante pacientes. Yo sé que con las respuestas tienen como ese estrés, pero la corrección siempre la tienen ahí nomás, o sea, terminan de rendir y tienen corrección, así que no. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, ¿alguna pregunta? Un hermoso día. Vayan a estudiar. Yo tengo una pregunta, pero nada que ver. Después del examen de ingreso del 11, ¿vamos a hacer como el año pasado que nos metimos a una videollamada y empezamos a ver las... ¿Viste que empezamos a ver las respuestas? Mira, aún no hemos hablado de esa semana porque ahora concentrémonos en la primera instancia, pero no se preocupen que los que los que pasan a recuperación van a tener clases pactadas de biología para hacer ese repaso y esa consulta, que depende de la demanda de ustedes lo que se necesita. El año pasado ustedes querían corregir el examen y también quisieron rendir otro modelo. No había planeado rendir otro modelo y armamos otro porque querían rendir otro examen. O sea, se arma siempre de acuerdo a la gente que quiere. Que va a recuperar de acuerdo a la demanda o lo que siente que necesita, pero clases van a tener. Y los que pasen van a seguir con física y química. Incluso ya nos avisaron que terminan de cursar como el 22 de diciembre. Yo pensé que terminaban el 17, pero ya les extendieron, así que re bonito. Re lindo por ustedes. Sí, yo les hago igual vamos a tomar champán. Con otros, no sé, pero a ellos nosotros vamos a tomar champán. Ay, sí, llevamos un champán y brindamos en vez de estar Sí, chicos, a esa altura. Bueno, así que ya saben, prepárense para la semana que viene, sean honestos al rendir, sobre todo para los que están virtual, porque los que están presencial se sabe que no pueden tener nada, sobre todo los que están virtual sean honestos y traten de rendir sin los apuntes, sin los cuadernillos, ¿sí? Es por ustedes. No, y aparte tienen un tiempo así, chicos, porque es un global, el primero, bueno, entra en horario de clase, no tiene 1 hora y cuarto, en vez de 1 hora y media, en realidad nosotros vamos a tratar de presionarlo un poco con el tiempo, porque si bien les damos el mismo tiempo de la facu, en la facu entre que están estresados, que me dan una taquicardia terrible, me demoro más tiempo. Sí, Belu, el global es de todas las unidades, sí. Exactamente. Totalmente. Por eso es global. No le tengan miedo, sepan que esta instancia se aprende un montón. Se aprende un montón porque cada pregunta lo integra. Y si ustedes no lo hicieron, o sea, no lo hicieron ustedes al global, después escuchan la corrección y es como haber escuchado un montón. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Además, se van a dar cuenta que llega un momento donde cuando rinden el cuarto global dicen, puede ser que en el 1 había una pregunta parecida que nos preguntaban y se empiezan a acordar de las preguntas que ya rindieron,
¿sí? Qué gracioso, la Cami dice no tomen embrionario, o sea, ¿por qué no lo tomaría? Nada que ver. No, y tampoco les voy a tomar 20 preguntas. Miren, yo les comenté la otra vez, los que estuvieron conmigo, hace como 3 o 4 años que la facultad está tomando una cuestión bastante equilibrada en los exámenes y reparte entre todas las unidades. Entonces, están equitativos los exámenes, no se van a encontrar 20 preguntas de embrionario en uno. Por eso les digo que son todos más o menos iguales en la distribución, porque es la forma en la que está tomando la facu. Belu, antes en realidad siempre se rindieron 40 preguntas. Sí. O sea, siempre se rindieron 40. En realidad este año fue la primera vez que pasado tomaron los 30. chicos rindieron todos los exámenes de 40. Claro. Salvo los últimos que rindieron de... O sea... Liz, para que la Liz dice, Liz, en tu caso vas a tener que siempre pedir el PDF con la persona que te toque, porque si no podés rendir presencial nunca, vas a tener que pedir el PDF a mí o a la Gise, según con quién te toque. Claro, pero eso, que se fije en el cronograma quién, listo. Claro, por eso. Cuenta que cada día que tengas para rendir, el día en el cuadrito donde diga que te toca presencial y estoy yo o está la Dani, a la profe que está en el horario de examen, mandas un mensaje. Les pido, porfa, porque se los he explicado a los tutores y ya veo que se los baja mal. Es importante que tengan esto en cuenta, porque cuando estemos en la presencialidad, el profe que está en la presencialidad va a estar con 3 cursos y con la gente virtual. Entonces, si ustedes me hacen un listado y dicen, no, pero yo no voy a ir nunca, no nos vamos a acordar. En el momento mandan un mensajito en el momento del examen para que se les envíe. Y Belu, ya sé que este año, el ingreso de este año fueron 30, pero fue por el COVID. Por eso exactamente. No sé si ahora el ingreso de este año van a reducir, pero es la única vez que la facultad ha tomado 30 preguntas. Exactamente. O sea, por lo menos del año 78 hasta ahora, siempre he tomado 40 preguntas. Exacto. Exactamente. Y Cami, no, si no lo sabés, todavía tenés tiempo de aprenderlo. Así que todavía hay tiempo. Todavía falta. Todavía lo que no sabés lo podés saber. No es que rendimos mañana. Así que todavía hay tiempo para saber lo que no se sabe. Aparte uno tiene que tener en cuenta eso, que todos los días uno se tiene que poner como desafío, decir, bueno, hoy puedo aprender algo nuevo. O sea, me propongo eso, ¿entendés? O así, bueno, hoy voy a buscar, no sé, un detallito por ahí, qué sé yo, en un pie de página o algo que no tuve en cuenta y que no está en mi apunte, y digo, hoy puedo aprender un dato nuevo. Y no releer lo mismo. O sea, se tienen que poner esos pequeños desafíos. En esta última etapa es importantísimo eso. Porque la etapa de talleres y de globales es... Totalmente, totalmente. Más le va a pasar cuando rindan materias en la facultad, chicos, que rinden materias que son así de grandes, y vos decís, bueno, pará, ¿qué me falta? ¿Qué no me acuerdo? Y no tenés que empezar por lo que sabés, porque ya lo sabés, tenés que empezar por lo que no sabés. Entonces, les va a pasar lo mismo, van a tener una materia enorme y va a haber una etapa para repasar y una etapa para fijar. Entonces, cuando vayan a rendir una materia a la facu, les va a pasar exactamente igual que lo que les pasa ahora, ¿sí? Así que todavía estamos a tiempo, todavía nos quedan 3 semanitas para poder terminar de ver lo que no nos acordamos, refrescar, y lo que no sabemos, aprenderlo. Bueno, ahora sí, nos vamos a... Que tengan un lindo día, a seguir trabajando. Y un lindo fin de largo. Chau, chau, que descansen. Tengan buen fin de. Chau, profe. Hecho, profe, gracias. Chau, nos vemos.